Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde les traemos todo lo que quieren saber sobre sus celebridades favoritas, los dramas más candentes y los chismes más jugosos. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en una historia que seguramente los va a sorprender. Hoy, como habrán podido leer en el título, vamos a hablar de un bombazo, un notición que ha sacudido al mundo del espectáculo y que involucra a uno de los galanes turcos más queridos a nivel mundial, Can Yaman. Sí, señoras y señores, el mismísimo Can Yaman, ese hombre que nos roba el aliento con cada sonrisa y nos enamora con cada personaje. Pero esta vez, no se trata de un nuevo proyecto, ni de un romance de ensueño. Hoy vamos a hablar de una gran decepción, un revés inesperado que lo ha impactado profundamente y que, créanme, no se lo esperaba para nada. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí les traemos lo mejor del entretenimiento, análisis profundos, noticias exclusivas y mucho, mucho más. No se arrepentirán, se los prometo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional, son lo máximo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como todos sabemos, Can Yaman ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su talento, carisma y, por supuesto, su innegable atractivo físico. Desde sus primeras apariciones en telenovelas turcas hasta su reciente incursión en producciones internacionales, Can ha demostrado ser un actor versátil y dedicado, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su éxito ha sido meteórico y su base de fans no deja de crecer día tras día. Pero como suele suceder en la vida, el éxito no siempre viene acompañado de felicidad plena. Detrás de las luces brillantes y los aplausos ensordecedores, a veces se esconden decepciones amargas y desilusiones profundas. Y esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Can Yaman. Durante los últimos años, Can ha estado trabajando arduamente para consolidar su carrera internacional. Después de triunfar en Turquía, decidió dar el salto a Europa, participando en proyectos en Italia y otros países. Su ambición y su deseo de explorar nuevos horizontes lo llevaron a tomar decisiones arriesgadas, pero siempre con la esperanza de seguir creciendo como actor y llegar a un público aún más amplio. Uno de los proyectos que generó más expectativa y que Can Yaman encaró con muchísima ilusión fue una serie de televisión de gran presupuesto, producida por una importante cadena europea. Se trataba de una producción ambiciosa, con un elenco internacional de renombre y una historia que prometía ser un éxito rotundo. Can interpretaría uno de los papeles principales, un personaje complejo y desafiante que le permitiría mostrar su talento actoral en todo su esplendor. Desde el principio, Can se involucró al máximo en este proyecto. Se preparó a conciencia, estudió el guión a fondo, trabajó en su físico para adaptarse al personaje y colaboró estrechamente con el director y sus compañeros de reparto. Estaba convencido de que esta serie sería un punto de inflexión en su carrera, una oportunidad para demostrar su valía como actor y consolidarse como una estrella internacional. La serie, cuyo nombre tentativo era Tempesta de Amore, aunque se barajaron otros títulos más comerciales para el mercado anglosajón, prometía ser una superproducción que combinaba elementos de drama romántico, thriller de acción e intriga política. La historia se centraba en un joven y ambicioso ejecutivo, interpretado por Can Yaman, que se ve envuelto en una trama de corrupción y poder que amenaza con destruir su vida y la de las personas que ama. El personaje era diametralmente opuesto a los roles que Can había interpretado hasta el momento, lo que representaba un desafío actoral que lo entusiasmaba enormemente. Para este papel, Can se había sometido a un riguroso entrenamiento físico, intensificando sus ya de por sí intensas rutinas de ejercicio y adoptando una dieta específica para ganar masa muscular y lograr una apariencia más imponente y sofisticada. Además, tomó clases de dicción y expresión corporal para perfeccionar su acento en inglés y adoptar los modales y el lenguaje de un ejecutivo de alto nivel. Su dedicación y compromiso con el proyecto eran evidentes para todos los que lo rodeaban. El elenco de la serie incluía a reconocidos actores de Hollywood, Italia y Francia, lo que generaba aún más expectativa y entusiasmo entre los fans de Can Yaman. Se rumoreaba que la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker, conocida por su papel en Sex and the City, estaba en negociaciones para interpretar un papel secundario importante, lo que habría supuesto un gran impulso para la visibilidad internacional de la serie. La producción de Tempesta de Amore se llevó a cabo en diferentes locaciones de Europa, incluyendo Roma, París y Londres.
Se invirtieron millones de euros en la creación de escenarios impresionantes, la contratación de un equipo técnico de primer nivel y la promoción de la serie a nivel mundial. La cadena productora confiaba plenamente en el éxito de la serie y esperaba que se convirtiera en un fenómeno global. Sin embargo, la vida a veces nos tiene reservadas sorpresas desagradables. A pesar de todo su esfuerzo y dedicación, el proyecto comenzó a tambalearse. Surgieron problemas de financiación, diferencias creativas entre los productores y el director, y cambios inesperados en el guión. La producción se retrasó en varias ocasiones y el ambiente en el set se volvió cada vez más tenso e incierto. Las primeras señales de alarma surgieron cuando la cadena productora anunció un recorte significativo en el presupuesto de la serie. Esto obligó al equipo de producción a reducir costos en diferentes áreas, incluyendo la contratación de extras, la renta de locaciones y la compra de vestuario y utilería. La calidad de la producción se vio afectada y el ambiente en el set se volvió más estresante y competitivo. Poco después surgieron diferencias creativas entre el director de la serie, un reconocido cineasta italiano con una larga trayectoria en el mundo del cine, y los productores ejecutivos, representantes de la cadena productora que tenían una visión diferente sobre la dirección que debía tomar la historia. El director quería enfocarse en los aspectos más oscuros y complejos de la trama, mientras que los productores preferían un enfoque más comercial y accesible para el público masivo. Estas diferencias generaron fuertes discusiones y desacuerdos que retrasaron aún más la producción. Además, el guión de la serie sufrió varios cambios inesperados. Los productores consideraron que algunos personajes y subtramas no eran lo suficientemente atractivos para el público y ordenaron su eliminación o modificación. Esto obligó a los guionistas a reescribir gran parte del guión, lo que generó confusión y frustración entre los actores y el equipo de producción. Pero lo peor estaba por venir. Después de meses de arduo trabajo, de largas jornadas de rodaje y de una enorme inversión de tiempo y energía, Kanyaman recibió una noticia devastadora: la serie había sido cancelada. Sí, señoras y señores, la producción fue suspendida indefinidamente debido a problemas insalvables. La noticia de la cancelación de Tempesta de Amore se filtró a la prensa italiana y rápidamente se extendió por todo el mundo, generando una ola de conmoción y tristeza entre los fans de Kanyaman. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y solidaridad hacia el actor, quien se había convertido en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Imaginen la decepción de Khan al recibir esta noticia. Después de haber puesto toda su ilusión y su esfuerzo en este proyecto, después de haber sacrificado tiempo y oportunidades, se encontraba con que todo su trabajo había sido en vano. La serie que prometía catapultarlo a la fama internacional se había desvanecido como un espejismo. Esta cancelación no solo significó una pérdida de tiempo y dinero para Khan, sino también un duro golpe a su moral y a su confianza. Se sintió frustrado, decepcionado y, sobre todo, impotente ante una situación que escapaba a su control. Era la primera vez en su carrera que se enfrentaba a un revés de esta magnitud, y el impacto fue considerable. Por supuesto, Kanyaman es un hombre fuerte y resiliente. A pesar de la decepción, no se dejó vencer por la adversidad. Decidió tomarse un tiempo para reflexionar, para recargar energías y para replantear su estrategia. Sabía que el camino hacia el éxito no siempre es lineal y que los obstáculos son inevitables. Lo importante es aprender de los errores, levantarse después de cada caída y seguir adelante con determinación y optimismo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué se canceló esta serie que prometía ser un éxito? Pues bien, las razones son múltiples y complejas. Como mencioné antes, los problemas de financiación jugaron un papel importante. La cadena de televisión no pudo conseguir los fondos necesarios para cubrir los costos de producción y se vio obligada a tomar la difícil decisión de suspender el proyecto. Se especula que la cadena productora había sobreestimado el potencial de la serie y no había logrado asegurar el financiamiento necesario de inversores externos. Además, la crisis económica global generada por la pandemia de COVID-19 afectó negativamente el mercado publicitario, lo que redujo los ingresos de la cadena y la obligó a tomar medidas drásticas para reducir costos. Además, surgieron diferencias creativas entre los productores y el director. No se ponían de acuerdo sobre la dirección que debía tomar la historia y estas discrepancias generaron tensiones y conflictos que dificultaron el desarrollo de la serie. Las fuentes cercanas a la producción aseguran que el director y los productores tenían visiones opuestas sobre el tono y el estilo de la serie.
El director quería crear un drama complejo y sofisticado que explorara temas profundos y controvertidos, mientras que los productores preferían una historia más ligera y entretenida que apelara a un público más amplio. Estas diferencias irreconciliables generaron un ambiente de tensión y desconfianza en el set que afectó negativamente el desarrollo de la serie. Otro factor que contribuyó a la cancelación fue la pandemia de COVID-19. Las restricciones sanitarias y las medidas de seguridad impuestas por los gobiernos dificultaron enormemente la producción de la serie. Los rodajes se interrumpieron en varias ocasiones y los costos se dispararon. La pandemia obligó al equipo de producción a implementar protocolos de seguridad estrictos para proteger la salud de los actores y el personal. Esto incluyó la realización de pruebas de COVID-19 regulares, el uso obligatorio de mascarillas y la implementación de medidas de distanciamiento social. Estas medidas aumentaron significativamente los costos de producción y retrasaron el cronograma de rodaje. Pero más allá de las razones objetivas, también hay que tener en cuenta el factor humano. La cancelación de la serie generó un ambiente de desconfianza y desánimo entre el equipo de producción. Los actores se sintieron desmotivados y perdieron la ilusión en el proyecto. Y como suele suceder en estos casos, la negatividad se contagió a todos los niveles. El ambiente en el set se volvió cada vez más tenso y estresante a medida que los problemas de producción se acumulaban. Los actores se sentían frustrados por los retrasos, los recortes de presupuesto y los cambios en el guión. La moral del equipo se vio afectada y la calidad del trabajo comenzó a resentirse. En definitiva, la cancelación de la serie fue el resultado de una combinación de factores económicos, creativos y sanitarios. Una tormenta perfecta que acabó con un proyecto que prometía ser un éxito rotundo. Y aunque Can Yaman no ha hablado públicamente en detalle sobre esta decepción, fuentes cercanas al actor aseguran que se sintió profundamente afectado por lo sucedido. Sin embargo, también destacan su profesionalismo y su actitud positiva ante la adversidad. Can Yaman es un luchador, un hombre que no se rinde fácilmente. Y aunque esta cancelación fue un duro golpe, estoy segura de que sabrá superarlo y volverá más fuerte que nunca. Su talento y su carisma son innegables y estoy convencida de que le esperan grandes éxitos en el futuro. Mientras tanto, Can ha seguido trabajando en otros proyectos. Ha participado en campañas publicitarias, ha protagonizado sesiones de fotos para importantes revistas y ha continuado preparándose para nuevos desafíos. Está decidido a no dejar que esta decepción defina su carrera y a seguir persiguiendo sus sueños con pasión y determinación. Tras la cancelación de Tempesta de Amore, Can Yaman se refugió en su familia y amigos, buscando consuelo y apoyo emocional. Se tomó un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido y replantear su estrategia profesional. Decidió concentrarse en proyectos que le permitieran desarrollar su talento actoral y explorar nuevos horizontes creativos. En los meses siguientes, Can participó en varias campañas publicitarias para marcas de renombre, consolidando su imagen como un icono de estilo y belleza. Además, protagonizó sesiones de fotos para importantes revistas de moda, mostrando su versatilidad y carisma frente a la cámara. También continuó preparándose para nuevos desafíos, tomando clases de actuación y perfeccionando sus habilidades lingüísticas. Está decidido a seguir creciendo como actor y a explorar nuevas oportunidades en el mundo del cine y la televisión. Y es que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa como parece. Detrás de las alfombras rojas y los flashes de las cámaras, se esconden desafíos, obstáculos y decepciones que ponen a prueba su fortaleza y su capacidad de resiliencia. Can Yaman ha demostrado ser un ejemplo de superación y perseverancia, un hombre que no se rinde ante la adversidad y que sigue luchando por sus sueños. Así que, mis queridos amigos, esta es la historia de la gran decepción que impactó a Can Yaman. Un revés inesperado que lo tomó por sorpresa, pero que no lo detuvo. Una lección de vida que nos enseña que el camino hacia el éxito no siempre es fácil, pero que con esfuerzo, dedicación y una actitud positiva, podemos superar cualquier obstáculo. En resumen, hoy hablamos de la inesperada cancelación de una serie europea en la que Can Yaman había depositado grandes esperanzas. Los problemas de financiación, las diferencias creativas y la pandemia jugaron un papel importante en esta decisión que impactó profundamente al actor. Sin embargo, Can Yaman ha demostrado ser un hombre fuerte y resiliente, capaz de superar la adversidad y seguir luchando por sus sueños. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado esta historia interesante y entretenida. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo,
me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué opinan de la cancelación de la serie? ¿Creen que Kan-Yaman logrará superar esta decepción? Los leo. Y como siempre los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta historia, y a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Hasta la próxima, mi gente bella. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de alegría y positividad. No se olviden de sonreír, que la vida es bella. Adiós.